Dos cosas muy rápidas, pues dado el momento en el que nos encontramos. Desde el derecho, me parece que hay un escenario muy importante para construir y que este es un punto, si se quiere usar el término de deconstrucción de lo que ha venido sucediendo con el sistema de salud. Primero que todo, desde el derecho hay que mirar qué vamos a entender como el derecho a la salud. O sea, creo que ese es un punto importante del cual partir, porque durante todos estos 18 o 20 años de desarrollo de la Ley 100, el concepto de derecho a la salud, debemos ser absolutamente claros, lo ha venido construyendo la Corte Constitucional. Por una parte, teniendo en cuenta los contenidos de la normatividad internacional, incluyéndolos dentro del famoso bloque de constitucionalidad y generando toda una jurisprudencia sobre cuál es el contenido del derecho a la salud. Otra cosa es ya, pues digamos, lo que se ha visto de esa anomia, de esa contradicción entre esto es lo que dice la Constitución, porque es que en la medida en que se ha integrado a través de ese bloque de constitucionalidad y la Corte lo ha venido desarrollando, es un contenido constitucional que sí ha venido siendo desconocido ya por los problemas estructurales propios del sistema y de la gestión del sistema. Y por otra parte, es bastante llamativo darnos cuenta que esa construcción del contenido del derecho a la salud ha sido reactivo. O sea, ha sido resultado de una reacción frente a los problemas de un sistema de aseguramiento que no ha dado adecuados resultados. Entonces, eso llama la atención, la construcción de un contenido de derecho a la salud reactivo para dar respuesta a los problemas, vacíos e inequidades del sistema de aseguramiento de Ley 100. Y dado que toda la discusión sobre el derecho se ha venido centrando, porque el modelo lo ha llevado a que sea así, a lograr el acceso a los servicios, en cierta forma nos hemos quedado con una idea en la práctica. O sea, el derecho a la salud es poder acceder a los servicios, pero entonces ahí es donde debemos construir. Y debemos ir más allá incluso de algunos ordenamientos jurídicos que hablan solo de que el derecho a la salud o que lo que hay es un derecho a la asistencia sanitaria, un derecho de acceso a servicios médicos y sanitarios. La Corte Constitucional pues ha sido clara en su jurisprudencia de que el derecho a la salud va mucho más que eso, y bueno, ha incorporado los criterios de Organización Mundial de la Salud y de la normatividad internacional en general que lo hace mucho más amplio. Y en ese sentido, en esa restricción que hemos tenido de la concepción del contenido del derecho, pues ni qué hablar en nuestro momento actual de los derechos del paciente. Cuando un paciente lo que está haciendo es mirando cómo hace para que lo atiendan, pues mucho menos va a estar pensando en qué derechos tiene ya en el escenario del servicio médico, en su autonomía, en su intimidad, en su consentimiento informado, en la claridad y completud de la información, y etcétera, todo el resto de derechos que tenga el paciente. Igualmente, mucho menos se ha tenido la oportunidad de que el sistema maneje todo lo relacionado con la responsabilidad de los agentes y la gestión del riesgo como dentro de la práctica de prestación. Y en ese enclave, pues digamos todo lo relacionado, estoy hablando desde el derecho, con lo que es responsabilidad de los agentes, lo que es la responsabilidad de los profesionales de salud, lo que es la gestión del riesgo dentro de las estructuras de prestación de servicios, pues son temas que no han estado muy evidentes ni han podido ser desarrollados de manera clara desde el derecho, desde el rol de los agentes y desde el contenido de los derechos de los pacientes. Y por otra parte, pues ya como se ha venido indicando respecto al sistema de gestión, respecto al sistema de recursos,
Pues estamos en un escenario, y si me permiten el término, y de pronto pues está mal utilizado pues en este escenario de expertos, es una esquizofrenia del sistema de salud colombiano, una esquizofrenia en la medida en que realmente no hay mucha claridad en lo que es o en lo que no es. O sea, partimos de la base de un primer quiebre que ya ha sido trabajado. Tenemos unos paradigmas constitucionales de derecho fundamental a la salud, de un servicio público de salud que debe ser universal, integral, y pues ya nos paramos en un escenario donde todo se focaliza y se centra es en el seguro, ¿no? Y cómo, hablaban esta mañana de la afiliación, cómo esa institución que es propia de un sistema público, de un sistema de prestación de un servicio público, pues resulta a la larga es definiendo una relación contractual cuasi privada, fundamentada en si usted tiene recursos, ya sea de bolsillo, o si usted tiene una determinada calidad de trabajador. Entonces, un sistema que se caracteriza por la exclusión. O sea, no solo la exclusión porque usted es pobre o no es pobre, o usted es más pobre que otro porque el que no es tan pobre entonces está excluido. Sí, un sistema segmentado que se fundamenta en que usted debe ser muy pobre para que pueda acceder, o puede ser muy rico para que pueda acceder. El que está en la mitad, o sea, trabajadores independientes, informales, generalmente son las personas que están excluidas del sistema. Y esa exclusión pues, se presenta en todos esos indicadores que los estudios siempre señalan. Es que el estar afiliado o no tiene resultados concretos en el estado de salud de las personas y en la garantía del derecho. Todos los estudios demuestran que el estar afiliado al régimen contributivo le da a usted muchísima más posibilidad de acceder a los servicios, de hasta 5 o 6 veces lo que usted puede acceder cuando está en un régimen subsidiado, y ni qué hablar cuando es el excluido total del sistema, el que no es tan pobre y el que no es tan rico. Entonces, un sistema segmentado que lo que ha generado es absoluta inequidad, y lo que ha generado es una gran complejidad para la administración. Y a partir de ahí es por eso que la Corte Constitucional ha venido siendo siempre reactiva. Y lo que llama la atención es que muchos o algunos de los principios que la ley estatutaria, o sea, yo soy optimista con la ley estatutaria, pero también uno debe ser claro que la ley estatutaria está recogiendo muchos principios y muchas disposiciones e instituciones que ya venían siendo manejadas por alguna legislación anterior y que ya habían sido manejadas por la jurisprudencia, por el precedente constitucional de la Corte. Y para los abogados, digamos, cuando uno habla de precedente constitucional, está hablando de constitución. No está hablando de ley, no está hablando de decreto, está hablando de constitución. Y un precedente constitucional que equivale a constitución que ha venido siendo desconocido, ¿no? Entonces ahí hay un quiebre importante. Pero además, entonces el sistema se va por, bueno, vamos a tener un sistema de aseguramiento, un mercado regulado, pero la práctica muestra que tampoco se han desarrollado instituciones propias de eso. O sea, no somos lo uno, decimos que vamos a hacer lo otro y nos vamos por esa opción de ser un mercado regulado, pero eso tampoco funciona. O sea, hay instituciones desde esa óptica del mercado regulado que tampoco se aplican. Entonces, también los estudios demuestran que todo lo relativo a la superación de las fallas del mercado a través de la regulación no se ha superado. La selección del riesgo, el riesgo subjetivo, la selección adversa, las asimetrías de información, que supuestamente son cosas que teóricamente el regulador debe afrontar, no se han logrado. A tal punto que
digamos, la discusión sobre el régimen subsidiado, bueno, subsidio a la demanda, y resulta que los estudios demuestran que a la larga no está funcionando como un subsidio a la demanda, sino casi que es un subsidio a la oferta disfrazado. En el sentido de que es que al que me subsidia la demanda es al usuario, pero a la larga usted no me está subsidiando la posibilidad de cotización o la posibilidad de que yo pueda tener el elemento para participar dentro del sistema, sino a la larga al que está subsidiando es al asegurador. O sea, todo ese recurso de subsidio que supuestamente tiene que tener una visión de cómo usted como paciente, como ciudadano puede acceder en igualdad de condiciones, no funciona tal. Y a tal punto es que eso frente al régimen subsidiado y como una institución básica del sistema, que es la unidad de pago por capitación, los estudios también demuestran que casi que no se comporta como esa prima de riesgo que el sistema, el modelo de ley 100 quiso que fuera, sino que es sencillamente la manifestación de cómo es el valor que debo asumir dada una escasez de recursos, pero que tampoco, digamos, funciona como teóricamente se pensó que tenía que funcionar. Entonces, digamos, la discusión sería importante en ese sentido. Un sistema de salud esquizofrénico, no soy lo uno, pero tampoco soy lo otro, excluyo, segmento y digamos toda esa discusión también quería llamar la atención sobre la función del centro. Entonces estamos en esa deconstrucción, una cosa que se construyó a partir de los problemas del sistema y cuyos principios en algunos casos están respondiendo a esa problemática del sistema. Yo me pregunto la utilidad en otro tipo de modelo del principio de continuidad, tal como quedó señalado en la ley estatutaria. Es que la ley estatutaria habla del principio de continuidad porque es que la Corte tuvo que construir unos conceptos del principio de continuidad dados los problemas del sistema. Entonces, digamos, nuestro reto como centro de pensamiento, y digamos así se planteó con la iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación de la Facultad de Derecho y pues con toda la participación que en el centro como partes esenciales de las facultades de medicina, de enfermería, de ciencias, del resto de facultades vinculadas, es eso, que empecemos a construir desde este escenario de muchas complejidades y de muchas contradicciones. Entonces, la palabra para el doctor Miguel Uprimi Yepes. Entonces, doctor Uprimi, por favor. Bueno, mire, en todas las… en la mañana yo tenía organizada una forma, la desorganicé, me excusan que la haya desorganizado. Porque me parece muy importante la evolución de cómo hemos ido trabajando y me parece que vamos cada vez entendiendo que requerimos precisión en algunas cosas, y me parece que la primera precisión enorme es pues, que todos entendamos cuál es el significado del derecho fundamental a la salud y el goce efectivo del mismo, que es lo básico, y que todos entendamos que lo que está en la sentencia 313, yo no, a la ley estatutaria no le paro bolas porque quedó totalmente distinto después de la 313, en mi opinión. Entonces, pues hay que mirarla desde la 313 porque es la que nos va a dar la dimensión, que a la final es la observación 14 de derechos económicos y sociales. Si uno quisiera ser así de súper simplista, y pues que además está desde el año 2000, yo nunca entendí por qué yo le quería preguntar aquí al magistrado, por qué la Corte nunca, habiendo estado la observación 14 en el año 2000, ¿por qué no la habría declarado como derecho fundamental cuando la observación 14 empieza diciendo, reza así casi, la salud es un derecho humano fundamental, que yo no sé qué carajo, y bueno, y ahí empieza a echar todo el cuento de la observación 14. Entonces me parece que además a veces nos metemos en unas discusiones frente a cosas que son obvias, pero que creo que como sociedad, si nosotros estábamos buscando una ley estatutaria o que quede
en la Constitución Nacional es porque de golpe lo necesitamos como tal, o sea que allá hay una situación que nos está diciendo que no está funcionando bien las cosas. Entonces me parece que esas dos cosas me parecen esenciales de lo que hemos conversado en la mañana. Pero a mí me toca hablar de cosas pues, que no son tan bacanas. Yo voy a hablar de plata, ¿sí? Hombre, hay que gestionar este tema y eso requiere pues, una plata. Ya había dicho aquí el doctor Héctor, nos estamos gastando 6.5% del PIB, ¿eso es mucho o es poquito? Yo creo que es poquito, la verdad. O sea que no estamos haciendo un esfuerzo como sociedad, no estamos exigiendo lo que nos merecemos como país, que ya no somos un país pobre. ¿Sí? Ese es un primer elemento también que se nos olvidó, que tenemos un marco enorme donde nosotros decimos siempre, tenemos un paradigma de que somos un país pobre, somos un país súper desigual, eso sí, súper inequitativo, eso sí, pero somos un país de ingresos medianos altos, así nos tiene el Banco Mundial, y pues yo no sé si nos hizo un favor, creo que nos jodió, porque no nos puede levantar más plática y que nos manden y nos ayuden en el tema, pero somos, y que somos un país de peladitos, pues no, si ustedes miran esta reunión, ustedes se van a dar cuenta que este es nuestro país, es un país ya que está envejeciendo, es un país, y eso tiene mucha importancia en muchas cosas, y entonces eso ya nosotros estamos en una transición demográfica moderada, la más rápida de América Latina, y eso ¿qué quiere decir en buen romance? Que en 20 años vamos a envejecer lo que Europa lo hizo en 100, o sea, un poco para que tengamos la imagen de las situaciones que tenemos y de lo que vamos a necesitar. Se tocó un tema que me pareció central, no sé quién fue que lo tocó, creo que fue Néstor que lo tocó, el tema de los cuidados sociales, de los cuidados sociosanitarios asociados en salud. A España eso le cuesta un punto del PIB español, no del PIB nuestro, sino del PIB español, y los valores en dólares internacionales son más o menos. Entonces, quiero volver un poco, porque a veces somos muy dramáticos y estamos diciendo esta vaina no funcionó. Yo creo que sí funcionó para el momento, yo no sé si hoy funciona, hoy creo que estamos en una crisis muy intensa, pero funcionó para el momento. Si nosotros miramos, y como yo solo miro indicadores, entonces si miramos lo que hemos avanzado, pues hemos avanzado mucho en mejorar la salud de las personas, que es pues uno de los, o el más importante de los estos, pues yo les puedo dar algunos datos, muy rápidos, no les voy a dar todos los datos, pero hemos mejorado en los macro que siempre hablamos, que no son de salud, la verdad, que es la mortalidad infantil, la esperanza de vida, hemos pasado de esperanza de vida mayores de 60, de 20 a 23 años en América, en los países parecidos a los nuestros. Eso quiere decir que nosotros, todos los que estamos aquí con esto, tenemos todavía 25 años para estar ahí en el cuerpo. Pero no hemos hecho bien la tarea. Estamos envejeciendo mucho más, pero chuecos, con una gran carga de discapacidad. Y eso hay que corregirlo. Pero los indicadores, por ejemplo, de enfermedades infecciosas y agudas son espectacularmente buenos. O sea, mucho mejores que algunos de los que se están gastando más plata que nosotros. O sea, algo tuvimos que hacer, porque con el resto de determinantes sociales y con los del resto de determinantes inclusive distales no estamos haciendo bien la tarea. Si nosotros miramos lo que se está haciendo en educación, pues hombre, caramba, tenemos problemas, y esos son parte de los determinantes de la salud. O sea que algo tuvimos que hacer bien en el sistema de salud colombiano. Entonces yo sí creo que hicimos parte de la tarea bien, no toda la tarea bien, hicimos parte de la tarea bien y eso es parte de la gestión. Pero no hicimos una política pública, o sea, no tenemos una política pública de salud, tenemos una ley 100, una ley 1478, una ley 1122, tenemos la ley 715, tenemos una cantidad de leyes, somos santanderistas y tratamos de organizar eso, pero no tenemos un hilo conductor. Me parece que aquí nosotros deberíamos tener la
posibilidad de decir, oiga, mire, nosotros en el marco de la ley estatutaria que nos va a dar esa fuerza, en el marco de lo que quiera, nosotros debemos armar la carrilera, y la carrilera debería hacer esto, y eso se llama una política de salud que no puede ser, es una política de Estado, debe trascender los gobiernos, no se debe modificar en el tiempo mucho y debemos tratar de hacer. Yo creo que es un esfuerzo y un reto grande, pero yo creo que hemos hablado muy mal del sistema. Tenemos un gasto de bolsillo, que eso quiere decir que estamos protegiendo bien a la gente. Nosotros estamos, o sea, la gente hoy no estaba teniendo que botar la casa por la ventana para pagarse la salud. Mal que bien se le da, porque tenemos 14.5% de gasto de bolsillo, que es una medida, hombre. Ningún otro país de América Latina lo tiene ahí, y todos están. Mire, hay algunos que son buenísimos, son unos sistemas con un diseño interesantísimo, pues se están gastando 40% del gasto de bolsillo. Entonces, vean, yo tengo aquí los datos, no los voy a mostrar, pero tengo los datos para que los manejemos con datos y miramos sobre qué debemos construir. O sea, lo que jamás vamos a poder hacer, que el logro mayor de un sistema sea la protección económica familiar, no la podemos dejar, y debemos construir sobre eso. ¿En qué nos ha ido súper mal? En enfermedades crónicas, porque nos dimos cuenta que habíamos envejecido, no nos dimos cuenta que ya nuestro problema no eran las enfermedades infecciosas, y no tenemos ni siquiera montado la oferta para enfermedades crónicas. Los médicos no saben de esa vaina, ¿sí? No saben que las personas tienen 5 o 6 enfermedades al tiempo y no saben cómo abordarlo. Bueno, no lo sabe el mundo en el fondo, pero en el fondo es un tema central. Entonces, es un tema importantísimo en este momento reflexionar sobre lo que no hemos hecho de tarea, y no hemos hecho tareas que aquí no cuidamos a las personas. El tema del cuidado, ese tema central. O sea, nosotros atendemos a las personas. Les dejamos que entren, que accedan, que van del médico, que le diga 20 o 30 minutos. Bueno, ahí puede haber discusiones que si 20 o 30, esa vaina no. Pero no cuidamos, no consentimos, no acompañamos a las personas en su enfermedad. No estamos, o por el contrario tampoco, exacto. Yo creo que sí hemos hecho mucho también en prevención. Mire, si uno mira muchas de las enfermedades que yo tengo aquí en los datos, mire, muchísimas de esas son porque se ha hecho prevención. O sea, no es que no se haya hecho, no, es que no se ha hecho dentro de una mirada distinta. Las EPS no han hecho su trabajo. El trabajo de las EPS son 4 fundamentales. Son la administración del riesgo financiero. Ni siquiera eso, ya ahorita están quebrando todas, porque pues ellas tuvieron que asumir el riesgo financiero, aunque no lo crean. Es decir, algunas creen que se la robaron completa, no todas se la robaron, de pronto algunas, pero lo que quiero decir es, hay algunas que en este momento van a tener que cerrar las puertas porque se reventaron. Debían haber hecho gestión de riesgo en salud, que les hubiera ayudado a la administración del riesgo financiero. Unas lo hicieron relativamente bien, pero no todas lo han hecho bien. Y creo que faltó la tarea. La gestión, el otro tema es la organización de la red para lograr la integralidad y la continuidad en la prestación de los servicios. Algunas lo han hecho bien su tarea, otras no lo han hecho bien, o sea, no son todas. Es que a veces tendemos a generalizar. Y a veces pareciera que lo que tú dijiste, que me parece súper importante, que no hicimos inspección, vigilancia y control para saber que esa que no estaba haciendo bien su tarea, chao, mi querido amigo. Entonces, en eso tampoco nos fue bien. Y en lo que sí nos fue mal, muy mal en los objetivos hoy, pero no tan mal como creemos, es en las expectativas de las personas. O sea, las expectativas de los ciudadanos en un país de clase media como el nuestro, que ya es un país de clase media, que eso es también muy importante saberlo, son mayores. ¿Sí? Así de simple. Es más exigente el de clase media que el de clase baja, eso es la realidad. Y entonces tampoco estamos dando respuesta a esas expectativas.
Entonces mi invitación en los términos de gestión es, miremos sobre lo que estamos construyendo de lo que hemos logrado. ¿Cómo podríamos hacer la transición a una nueva realidad? Que esa podría ser. A mí la administración delegada siempre me ha parecido más interesante en algunas cosas. O miremos si ajustamos a un aseguramiento donde metamos, pero entendamos que la salud es muchísimo más allá que el tema de esto, cómo armamos el tema de la gestión de los determinantes y miremos los niveles de gestión, porque aquí en la discusión estamos mezclando todos los niveles. Hay un nivel de macrogestión, que es el nivel de política pública, donde nosotros tenemos que pronunciarnos frente al derecho de la salud. Hay un nivel de mesogestión, en donde nosotros, es donde están los prestadores, donde están las IPS, donde están los aseguradores, donde están los entes territoriales. Es un nivel donde nosotros tendremos que dar también unas recomendaciones en ese nivel. Y hay un nivel de microgestión, que son las recomendaciones que nos dieron a nosotros, que todavía nos gusta a veces ejercer la medicina, en donde esa gestión clínica debemos empezar a desarrollarla de una manera distinta, porque no puede ser de la misma manera, ya el mundo cambió, ya el médico no puede tomar la decisión sin tener en cuenta muchas cosas, entre otras, la horrible plata, porque es que hay que hablar de la horrible plata, pero hay que hablar de ella, y es que ese es un marco que nos tiene, y todos estamos involucrados. Entonces mi invitación ya, para aquí en adelante, que empecemos a mirar en la macrogestión cómo deberíamos enfocar el tema, en la mesogestión, que hay un tema gravísimo en la mesogestión, porque no tenemos oferta de servicios en muchos sitios. Muchos sitios es que sencillamente no hay donde atender a la gente. O sea, no hay red de prestadores, no existe. No es que se haya quebrado, nunca ha existido. ¿Sí? Mirar si el tema de los modelos que están planteando el ministerio puede ser válido. A mí hay unos que me gustan ahí bien interesantes. Y mirar el tema de la microgestión, cómo eso podría ayudar a la autorregulación y a que el ejercicio de una autonomía de manera adecuada. Yo dejo ahí para que sea como un punto de partida. Muchas gracias. Gracias, doctor Uprime. Doctor Mario Hernández, por favor. Bueno, mire, no, es que yo sí creo que espacios como este tenemos que abrir muchos más para poder profundizar en los debates, ¿sí? Y hacerlos más conscientes. Entonces voy a hacer muy explícito en los debates con el planteamiento de Miguel, ¿sí? Porque efectivamente tengo una posición completamente distinta. Entonces, bueno, vamos, eso es parte de lo que tenemos que hacer hacia adelante. ¿Por qué? Precisamente porque, como lo dijo Néstor con toda claridad, el problema es, y como lo dijimos todos, cómo construimos un acuerdo social y político legítimo, ¿sí? Tú decías legitimidad del sí y del no, claro, pero eso es un acuerdo social y político. Entonces, ¿qué quiere decir político? Quiere decir con proyectos de sociedad, de relación Estado, ciudadanos, sociedad, contenidos de derecho, ¿cierto? Con visiones e ideologías distintas, ¿ves? Entonces, partamos de ahí, porque mira, partamos de reconocer que hay maneras distintas de entender el derecho, aunque le pongamos el adjetivo fundamental a la salud, ¿sí? Y que esas maneras distintas hay que ver cuáles son sus lógicas, cómo se expresan en lo macro, lo meso y lo micro, y contrastar con toda claridad formas de realización del derecho, para que la sociedad pueda participar en un debate claro y consciente, ¿sí? Y no partamos, Miguel, de la idea, no, eso ya está dicho, no molesten, vamos a hacer lo concreto, porque cuando tú empiezas a desarrollar todas estas ideas, estás ubicado en una posición. Y la posición fundamental es, la sociedad se está envejeciendo, la plata no alcanza y tenemos que ser eficientes con el uso de la plata. Y la forma en que hemos organizado las cosas, hasta ahora van bien, vamos a hacerle algunos ajustes. Bueno, mi perspectiva es bastante distinta porque al contrario, creo que la forma como están organizadas las cosas parte de un supuesto, que es ideológico, ¿sí? Un supuesto, ¿qué es cuál? ¿Qué es lo que sustenta esa idea de que somos muchos, muy viejos y hay poca plata? Pues efectivamente, eso que llamamos atención en salud, cuidado en salud y toda esa cosa, es naturalmente costoso, ¿sí? Primera premisa, digamos. La tecnología, eso es costoso naturalmente y entonces eso no se puede afectar en absoluto,
Eso ahí se va dando y la ciencia es buena en sí misma y es cara, entonces, pues bueno, no hay nada que hacer. Segunda premisa, hombre, como eso se traduce en bienes y servicios que se consumen cotidianamente, incluso la educación en salud es un servicio que se consume y todo es consumible, entonces pues está en una lógica de consumo individual. Ergo, debe estar naturalmente asociado, ¿cierto?, a mi condición de consumidor. Y eso, aunque no lo queramos, está atado a la idea de propiedad, de los derechos fundamentales concebidos en el liberalismo clásico, los derechos naturales. ¿Se acuerdan de lo que decía Locke? Se nos naturaliza la cosa. Yo tengo derechos naturales, que son propiedad, libertad y vida. Y todo lo demás se compra en el mercado. Más allá de eso, es decir, hacer que haya una cosa universal ahí con un Estado grandotote, eso es contra la libertad, eso es contra la propiedad. Entonces, no pensemos, eso ya pasamos esa etapa de la historia, ¿sí? Ahora lo que tenemos es agentes racionales económicos que se encuentran en el mercado, Néstor, quienes quieren consumir, pero además como quieren tanto, tienen tantas expectativas, hay unos que deben regular esa cosa, y los médicos que también se ganan la plata formulando, entonces alguien debe regular. Entonces el Estado se convierte en un Estado regulador de los conflictos entre agentes racionales económicos. Esa es toda la lógica que hay detrás de esto, ¿sí? Del modelo Ley 100, de la regulación del mercado, a partir de ese señor que se sale y dice, ¿cuál es la regulación fundamental de mercado que yo hago en un sistema de aseguramiento individual de atención de enfermedad? Precisamente la relación UPC-POS. Y de resto, pues no importa. Inspección, vigilancia y control, no importa, eso hay que se arreglen ellos, porque yo aquí agarré el núcleo duro del asunto. A los aseguradores les digo, ¿sabe qué? Usted defiéndase con esta plática. Y de ahí tiene que sacar su rentabilidad y además administrar, hacer todas esas funciones que tú dijiste que son de un asegurador, en un mercado, ¿cierto? Pero está regulado por eso, porque te pusieron la tarifa. Y al consumidor se le dijo, y con esa tarifa alcanza un POS, hermano, y usted ajústese al POS, ¿sí? Entonces cada agente en la lógica del sistema trata de extraer su propio beneficio, estimula la competencia individual por extraer de ese sistema su propio beneficio. Eso se llama individualismo extremo. La lógica de la Ley 100 estimula la perspectiva individualista, competitiva, antisolidaria, apolítica si ustedes quieren, porque solo pienso en mi política, en mi consumo, mi necesidad, mi rentabilidad, ¿sí? Entonces, hombre, hay sistemas más funcionales a el complejo médico, industrial y financiero que otros. Los más funcionales son los que tienden al mercado y se ordena todo en la lógica de agentes racionales económicos que se encuentran en el mercado, aunque haya regulación. Estados Unidos es el extremo, ¿cierto? Aquí tenemos una regulación, pero estamos por esa ruta, que es muy distinto, y por eso importa tanto la forma de organización de la gestión y la concepción del asunto a lo que pasa en Inglaterra, que por su trayectoria, o en España mismo, con la discusión que están teniendo ahora, por su trayectoria, consideraron desde hace más de 70 años que la atención en salud es una condición fundamental humana de ciudadanía social. Y ahí se entra por el hecho de ser ciudadano, no por la capacidad de pago, esa es la gran diferencia, ni por la demostración de si soy pobre o si pagué o no. Entonces, fíjense, esas son dos visiones completamente distintas. Y lo peor es que en la ley estatutaria, en el debate y en la sentencia, hay esa tensión. Incluso la Corte a veces se resbala y acepta entonces el Estado regulador y a veces dice, no, pero ese tiene que ser más garantista, ¿sí? Y hasta tiene que ser proveedor en ciertos casos y no sé qué tal. Es decir, esa tensión está ahí, Miguel, y todos tenemos que ser muy conscientes de que eso hay que discutirlo a fondo. ¿Y cuál es la salida para esto? ¿Cierto? Entonces, me voy a centrar ya rápidamente en ver cómo leo yo, desde una perspectiva garantista, universalista, de construcción de ciudadanía social en el terreno de la salud, las implicaciones de la ley estatutaria aprobada con la sentencia 313. ¿Sí? Primero, la ley parte de la base de considerar y ratificar que los recursos destinados a la seguridad social en salud son públicos, ¿cierto? Son inembargables y obviamente de destinación específica.
Eso hay que ponerlo en contraste con lo que tenemos hoy en el sistema Ley 100 y ver si es compatible o no, y entonces qué nos queda hacia atrás y qué nos queda hacia adelante. Primera cosa. Segundo, a la hora de decir cómo se usan esos recursos, la ley es también muy clara en afirmar que los recursos de la atención son para la atención, distinto a otros recursos que el Estado tiene que ordenar para afectar los determinantes sociales de la salud, y entonces tiene que haber una articulación porque la responsabilidad del Estado es indelegable en el derecho a la salud con esos elementos de interdependencia de derechos. Entonces, ¿cómo explorar eso y cómo explotarlo hasta el máximo? ¿Cierto? Tercero, cuando yo me devuelvo a ver la compatibilidad o no con el actual sistema de Ley 100, que les he descrito, de los agentes racionales económicos, encuentro varias cosas que hacer todavía, aún sin modificar la Ley 100, a partir de la ley estatutaria que tiene aplicabilidad ya. ¿Sí? Primera cosa, la apropiación indebida de recursos públicos en el marco de Ley 100 tiene que profundizarse. Miguel, no es solamente un problema de que unas EPS no hicieron bien gestión del riesgo, no hicieron bien su administración de los recursos, no. Es que desde la Ley 100, ¿sí?, es clarísimo que las EPS y las ARS de la época tenían formulado explícitamente: a usted le doy el 10% o el 8% respectivamente de recursos de administración. Su UPC, el monto de las UPCs, hagan la cuenta con Saludcoop, ¿sí?, de 5 millones de sus 3 EPS, el monto de las UPCs le da 4,5 billones, ¿cierto? De ahí solamente el 10% podía ser utilizado como recursos contablemente empresariales. El resto, 90%, tenía que ser de destinación específica en una cuenta de orden contablemente separada. ¿Sí? Todos los años desde 1994, todas las EPS debían tener esas cuentas separadas y no las tienen separadas. Bueno, entonces empecemos. Régimen subsidiado era administración delegada, ¿ok? Primera cosa, y así duraron hasta 2007. Entonces tenemos 15 años ahí, pues que no sabemos qué pasó con esa plata, primera cosa. Segundo, ojo, en el régimen contributivo, digamos, funciona una cosa que es terriblemente dura y difícil en todo el sistema, y es que hay una confusión. La Ley 100 se llama Seguridad Social en Salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud, y adoptó el modelo de regulación del aseguramiento propuesto por Enthoven, de la regulación de la competencia, con esa idea de Enthoven, no de Juan Luis Londoño, de Enthoven, Alan Enthoven, que tú lo conoces bien, de, hombre, que haya un patrocinador que opere como un fondo público prácticamente, y decía que en cada estado podía haberlo, que sea capaz de poner esa regulación de prima versus beneficios. Y así se elimina la competencia por el valor de la póliza y obligo a esos agentes de mercado a hacer gestión financiera y toda la cosa y sacar de ahí su utilidad. Pero esa condición, que había podido ser simplemente un mercado de aseguramiento con regulación, en Colombia se interpretó como seguridad social en salud. ¿Ves? No era privada. Entonces fíjate, Ese es el problema. estamos en la academia para La discutir quisieron así, manejar como privada. a fondo. ¿Ves? No es que me parece, no me parece, es que es a fondo. Los conceptos, cómo se pueden diferenciar bien. Nuestro sistema es confuso. Metió el mercado dentro de una cáscara de seguridad social muy compleja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para superar eso? Porque es lo que, esa complejidad de la que habla Diana, es la que nos tiene justamente en esta cosa del sálvese quien pueda. Y el que tiene más poder y más capacidad de acumulación está extrayendo todos los recursos que todos ponemos. Cierto que en un 98% pues son públicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí viene la cosa. ¿Cómo ir avanzando en ese sentido? Por eso la ley estatutaria hay que tomarla con todo su rigor. Dice que son recursos públicos. Y entonces hay que ver cómo es esa intermediación. ¿Es comercial simplemente yo te doy la póliza o es otra cosa? ¿Es administración delegada o qué es? ¿Sí? Bueno, esa es la discusión inicial. Entonces, por eso vale la pena devolvernos y ver en la situación actual cuáles EPS han llevado bien esas cuentas y cuáles no. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar como patrimonio de esas EPS, utilizados, construidos desde la UPC que todos hemos puesto? ¿Sí? Y entonces recuperar esos recursos, y si hay que liquidar y devolverle al sistema. ¿Cómo así que Saludcoop
con sus 3 EPS, ahora el gobierno se inventó que para evitarse el problema, lo dejamos de ser cooperativa y se lo entregamos solo a Café Salud, que es sociedad anónima, y ya a nadie se le ocurre que eso tenga que reclamarse nada. Claro que hay que reclamar. Al gobierno nacional, liquidar esas 3 EPS, recuperar el patrimonio que fue indebidamente constituido de esa cooperativa, ¿sí?, que se robó la plata pública, y con esa plata pagar las deudas de todas las redes de prestadores. ¿Sí? Fíjate cómo es la cosa tan distinta. Son enfoques muy distintos y consecuencias muy distintas, si uno asume tal posición o tal otra. Pero viene el otro elemento. La ley estatutaria dice con toda claridad, el artículo 17 creo que es el de la red pública, 16 o 17, bueno, no me acuerdo ahora, que dice, mire, la red pública es un deber del Estado, mantenerla, garantizarla, a la luz de la rentabilidad social. Luego hay que acabar con ese asunto de la autosostenibilidad y esta regla de la cosa financiera que le están poniendo a los hospitales, el sostenimiento fiscal y financiero, ¿sí? Es un ajuste para que sean empresas privadas como cualquiera otra. No, son del Estado. La red pública es del Estado y tiene responsabilidad social en el sistema, según la ley estatutaria aprobada por el Congreso, por la Corte y por todo el mundo. Y por otro lado, ya cuando uno piensa hacia adelante, para que entremos más en debate y no quedarme aquí hablando mucho tiempo, yo sí creo que vale la pena contrastar, o más bien ver si hay una alternativa que nos aclare esa confusión que tenemos en la organización del sistema, para ver cómo podemos gerenciar en lo macro, gestionar en lo macro, en lo meso y en lo micro, los recursos públicos que todos los colombianos ponemos para esto, ¿sí? Y en ese sentido sí creo que vale la pena mirar ejemplos del mundo y comparar claramente. Mira, yo tengo las cifras también. El Observatorio Europeo ha venido haciendo unas cosas muy interesantes. Aquí está Manuel Espinel, que viene de la vivencia española. ¿Y qué es? Demuestra con toda claridad que cuando hay una administración pública de los fondos públicos sin lucro alguno financiero extraído de esa función que todo sistema tiene, entonces en lo macro efectivamente funcionan como fondos públicos integrados de impuestos y de cotizaciones que producen solidaridad interna y separan el acceso de la propiedad de las personas. Eso es seguridad social, o eso es servicio único de salud, o como ustedes lo quieran llamar. Ese elemento de gestión macro después necesita una gestión meso. Pero ¿cuál es la gestión meso que es más eficaz, más costo efectiva, que tiene más resultados en salud? Cuando usted baja esa administración pública a territorio población y usted tiene una perspectiva de política pública, ¿cierto? Donde dice, ¿cuál es esta población en este territorio? ¿Cuáles son sus necesidades específicas distintas a las del territorio vecino? ¿Cómo hago yo con los recursos públicos, no sacando lucro de ahí? No necesito ninguno que saque lucro de ahí. ¿Cómo hago para ordenar a los agentes, ¿cierto? A los usuarios, a los sanos, a todo el mundo y a los prestadores? Ahí sí, puedo hacer una regulación, pero porque yo manejo la plata como entidad pública, ¿sí? Eso se ha demostrado sistemáticamente. Ese elemento nada más, en el modelo de gestión, empieza a ordenar también el modelo de atención. Y está demostrado que cuando yo tengo esa perspectiva poblacional, puedo hacer varias cosas. Primero, definir la tal puerta de entrada, pero no solo como puerta de entrada para contener costos, sino empiezo a pensar en una atención primaria integral real, con participación de la gente, con intersectorialidad, afectando determinantes. Pero además, ordeno la red, integro los servicios, ahí sí hago unas trayectorias claras y digo, mire, aquí me tiene que llegar el 1% nomás de la población. Ese altísimo costo yo lo puedo perfectamente prevenir teniendo a la gente más sana, ¿sí? Ahí sí opera toda esa capacidad que tiene la perspectiva promocional y preventiva. ¿Pero por qué? Porque hay un integrador que se llama un actor público, Fondo Territorial Administrador de Servicios, de Recursos Públicos. Contrastemos y verán, saquemos cifras de los distintos sistemas con esas formas de administración. Ahora, podemos, claro, y podemos tomar la experiencia que ustedes tienen, ¿sí? Todo ese sector privado, deberíamos discutir con ese sector privado, acabar la figura de EPS y ver cómo nos ayudan a hacer una administración pública real, ¿sí? En esos territorios con administradores territoriales. No es entregárselo a los alcaldes y a los concejales para que se roben la plata, por favor. No, hay que crear otra institucionalidad. Porque si no lo hacemos, no tenemos Estado para hacer eso. Hay que recuperar lo público, recuperar el Estado, para que desde esa perspectiva, ahí sí, le podemos poner una mínima talanquera a ese complejo médico, industrial y financiero tan
con ese apetito tan terrible que tiene de lucro y de rentabilidad. Ahí sí puede uno desarrollar el artículo sobre la política farmacéutica, en toda la cadena. Eso lo ha demostrado Brasil, con toda claridad. En toda la cadena, desde la producción de vacunas, de medicamentos genéricos, de una cantidad, lo puede hacer como un fondo público que estimula además industria nacional y toda esa carreta, pues para bajarle costos y quitarle la lógica de la propiedad intelectual a todo. Bueno, y empieza a ordenar en toda la cadena, no solo los precios al final, con el efecto murciélago ese que está generando los techos esos, ¿no? Del 25%, pues todo el mundo se sube allá. Antes teníamos un promedio, ahora todos se subieron. Bueno, esas lógicas perversas de solo regular un pedacito aquí y allá, no, entremos en una cosa más profunda que permita recuperar el carácter público de esos recursos en la gestión para garantizar el derecho desde una visión pública de ese derecho, y ahí sí empezamos a definir las cositas de evidencia científica y esas cosas. Bueno, gracias. Gracias, doctor Hernández. Entonces, en el público, ¿alguna inquietud, recomendación, aporte? En protección económica tomamos esto. Yo estoy tomando los objetivos de un sistema de salud de la OMS, ¿no? Año 2000. O nos inventamos otros objetivos, los que nosotros queramos. Y en salud estos 5 o 6, y comparamos, porque sí me parece muy importante comparar, porque a veces nosotros en Colombia no nos gusta nada de lo nuestro. Lo nuestro es espantoso. Yo cuando voy a poner nuestros resultados del país, claro, son muy más, y la gente no tiene que ver, el que tiene que ir a hacer esas entregas todos los días, eso no lo ve. Ese es el derecho. Nosotros no vemos los de Brasil. Y yo estuve en España y la verdad, hubo unas cosas espectaculares para otras que no. Entonces lo que quiero decir es, aquí nosotros lo que tenemos es, ojalá que el doctor Patiño se meta en el tema de las cifras, porque es muy importante, y en las estadísticas, y entonces para que podamos nosotros con certeza poder dar una recomendación al país sobre el camino por donde transitar y cómo haríamos la transición, porque esa es la parte más crítica. Si decimos, oiga, esto hay que cambiarlo así, ¿cómo vamos a transitar de un lado a otro? Porque la caída puede ser muy grave. ¿Sí? No hay plan B. Entonces, Gracias. ¿Algún otro aporte? Doctor Gañán. Uno es reiterar que el derecho es fundamental. Y eso significa un avance que hicimos en Colombia. Y es que tiene una dimensión fundamental como derecho global, grande, con todos esos parámetros, pero también una dimensión prestacional en servicio público esencial. Y no hemos hablado aquí nada de eso, pero es que el servicio público esencial también tiene unos parámetros y unas directrices que habría que discutir. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el empoderamiento creo que tenemos una orientación con el doctor Miguel, y iba a decir yo ahora al doctor Carlos, pero fue una de las orientaciones grandes es la sentencia. La sentencia modificó grandemente. Yo también prefiero leer la sentencia, a pesar de tener tan larga, que la misma ley, porque dice esa orientación que hemos ganado en el país y que así se debería entender. Y creo que hay doctrina también, ya sea por un lado o por el otro, la misma doctrina del doctor Miguel, la de Mario, la de Esperanza, y mucha gente más que han hecho doctrina que nos puede servir para ese trabajo de consolidar un nuevo modelo, si es posible. Quiero hacer énfasis en dos cosas que me preocupan. Una es el decreto único reglamentario en salud. Ya nos salió el decreto único reglamentario en el derecho al trabajo. Está en proyecto. ¿Qué me preocupa de ahí? Que hay que preguntarle al ministerio o saber qué facultades o qué vinculante es el decreto, pero también lo estuve leyendo, y a pesar de que la ley de ahoritica todavía habla de extensión inicial de urgencias, por ejemplo, y habla de muchas cosas que están ancladas en el anterior. Y en el medio normal la gente está creyendo que si sale un decreto único reglamentario, entonces va más allá inclusive de la propia ley, cual es muy perjudicial. Lo otro son en acciones. Yo creo que en tutela debemos llegar, es que todavía hay tutelas todos los días, 70% por post. En eso hay que llegar a que hayan sanciones reales, pero que también hayan, como decimos los abogados, efectos más allá de interpartes, que hayan efectos intercomunes o efectos generales. Es que no es justo que a una EPS le esté tutelando 20 veces en el día por lo mismo y no pasa absolutamente
nada, también creo que hay que hacer acciones generales como las de cumplimiento para reglamentación de los biotecnológicos, pero también acciones públicas para otro tipo de cosas. La sostenibilidad creo que no es solamente financiera, la sostenibilidad va más allá de lo financiero, o mejor dicho, es un grupo de cosas. Podemos ponerle mucha plata al sistema, pero es que hay unas 14 fallas estructurales que hemos podido detectar desde el Observatorio por el Derecho Fundamental a la Salud de Medellín de la Personería, y son fallas estructurales que le puede meter mucho dinero y la cosa no va a funcionar. Y por último, decir dos cosas, y es que no solamente políticas públicas de salud, sino la salud en las políticas públicas. O sea, que todas las políticas públicas se llenen de salud, porque eso es integralidad e integración. Decía la doctora Diana que estamos en un sistema esquizofrénico, y yo le diría además con que ese sistema tiene graves problemas de persecución. Además de que es esquizofrénico, delirio de persecución, paranoia de persecución. Pero es que a los paranoicos sí. también nos persiguen. Y que, sí, claro. Y que lo último es, hombre, si esto fuera un negocio, que fuera un negocio en la promoción, en la salud, no en lo morbicéntrico, y que fuera un negocio de gana-gana. Es que no pueden ganar a costa de la enfermedad y de la muerte de los colombianos. Un negocio en el Hueco, en Medellín, los que han ido, uno pasa y lo cogen de la mano y le dicen, mi amorcito, mono, venga, querido, y lo tratan bien. Y aquí ni siquiera el negocio lo trata uno bien, sino que antes, ¿qué hace? Siga, señores. Doctor Izaza, a ver, un momento. Doctor Izaza, doctora Esperanza y la compañera de allí del fondo. Que lo que regulaba el mercado fueron dos instituciones que fueron aniquiladas para precisamente iniciar la desregulación del mercado, porque el otro elemento que debería regular no lo ha hecho nunca, que es la Superintendencia Nacional de Salud. El segundo punto, con relación a los costos de funcionamiento del sistema, la burocracia, ¿cuánto le cuesta al sistema? ¿Cuánto gana en promedio un presidente de EPS de las 64 EPS o 68 EPS del país? 50 millones. De 50 millones para arriba o para abajo. Multipliquen eso y echen para abajo. Bueno, listo, para arriba. Perdón. Y estamos hablando de lo meso, ¿no? Los costos. Los costos. No, perdón. No, listo, perdón, por eso. Estoy hablando. Y estos son los vicepresidentes, señor. de los puestos de burocracia. Estoy hablando. Tanto las de las privadas, tanto las públicas. No, perdón. Michelle, perdón un momentico. A ver, yo estoy hablando, estoy exponiendo el punto de vista de, no estoy dando cifras exactas. ¿Cuánto le cuesta al sistema la burocracia de 64 o 60 y los que sean intervinientes en la salud del país, en donde ni siquiera se han comprometido a entregar o a integrar un sistema de información general, sino que cada uno tiene su propio sistema de información y la maneja como entidad privada, que eso es cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos un elemento que es clave en cuanto a lo que es la transformación del sistema. Es decir, ¿cuánto le cuesta esa burocracia, además fragmentada y competitiva, en vez de establecer una única burocracia integrada para vigilar y controlar y administrar todo el sistema? Y hablaba del sistema de información. Sin el sistema de información construido desde ya y que esté actualizado al día, consultable por cualquier persona en el momento, en tiempo real, no estamos haciendo tampoco nada, sobre todo para proteger y conocer, proteger el curso de las finanzas y para conocer hacia dónde van y construir indicadores de salud al día. Y por último, yo le pregunto a los señores abogados que si hay alguna actividad punible o dolosa desde el punto de vista de delito, que funcionarios públicos propongan políticas públicas que van en contra de la ley abiertamente. Es una pregunta que yo hago, porque cuando se establece una propuesta de un decreto que va en contra de lo que plantea la ley estatutaria y desde el mismo gobierno, es una cuestión que simplemente la dejamos pasar o es una cuestión que es punible y que es sujeto de juzgamiento. Ahí quería terminar. Doctora Esperanza.
Bueno, yo quiero referirme como a la realidad, ¿no es cierto? Yo pienso que estamos en un sistema que va a seguir, y va a seguir porque hay una relación de poder desigual, completamente asimétrica, no va a seguir únicamente porque el problema no es un asunto de falta de propuestas, yo creo que las hay, pero en este momento no hay una relación de poder que permita cambiar eso. Entonces, en esa medida, yo creo que hay que trabajar en el contexto que tenemos, ¿no es cierto? De ahí, entonces, me parece que la ley estatutaria debe entrar en un proceso de amplia pedagogía, porque es que si con asuntos que hemos usado ampliamente en el país, como la tutela del derecho de petición, todavía hay dudas, incluso entre los mismos sectores académicos, ¿sí? Me parece que esta es una herramienta que debemos empezar a potenciar desde la academia, y no únicamente con los estudiantes, sino en el trabajo, digamos, en comunidad y de investigación. Segundo, llamo la atención sobre el tema de los indicadores. ¿Qué queremos medir? ¿Y cómo y para qué? Porque yo sí discutiría si se han mejorado algunos indicadores. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, tiene muy documentado que en la zona rural en Colombia el acceso a los servicios prácticamente no existe. La gente se muere, y si uno mira las causas de mortalidad del Instituto Nacional de Salud, del observatorio, hay un silencio de los datos en los municipios dispersos del país. Entonces, si uno ve eso, dice, no, pues Colombia ha mejorado cantidades porque no hay muertos. Pues no hay muertos en la zona rural, que tiene las peores condiciones de vida, las peores condiciones de vivienda, etcétera. Entonces, llamo la atención en los indicadores sobre silencio de los datos en algunas partes del país y sobre qué queremos medir y cómo lo estamos midiendo. Yo le preguntaría a los expertos cómo se está midiendo el gasto de bolsillo, porque si bien el asunto de la equidad es un asunto estructural en el sistema de salud colombiano desde antes de la ley C, el asunto de la inequidad, perdón. También es cierto, y la gente lo dice cotidianamente, el gasto de bolsillo ha aumentado, vea, solo por una razón, la fragmentación territorial de los servicios, no más por eso, sin incluir otras cosas en la medición, ¿sí? El hecho de que un usuario para resolver un solo problema de salud tenga que ir a 3 o 4 partes, una, la EPS para que le dé la autorización, otra, primero el médico para que le dé la orden, otra la EPS para que le dé la autorización, otra la que hace las pruebas diagnósticas y otra la que entrega el medicamento. Como mínimo, todo el mundo tiene al menos esas 4 rutas. Entonces, sin contar las negaciones, yo quisiera saber eso cómo se está midiendo, porque es un dato invisible y creo que el hecho de medir únicamente a través de transferencias o de lo que el Estado ha gastado oscurece toda la información que hay detrás de la profunda inequidad en un país donde tenemos más del 60% de la población en informalidad laboral o con unos ingresos supremamente bajos. Acá hay expertos en la parte laboral que me corregirán la cifra, ¿no es cierto? Pero ahí hay un dato que no podemos… Entonces, yo invitaría a que desde un centro de pensamiento, como nos están diciendo, y en el contexto que tenemos, afinemos indicadores, miremos las partes oscuras que no nos están mostrando esos indicadores, y yo pienso que tenemos que empezar, así eso sea muy residual, pero a pensar en recursos legislativos en este contexto. O sea, la tutela se agotó, no porque no sea eficaz, hay una tendencia garantista del juez que se mantiene, siquiera pues porque entonces el drama sería mucho peor, pero entonces ¿qué vamos a hacer con la pérdida de eficacia de la tutela? Las EPS ya no le importan los desacatos, pues ya no les importa otra retutela,
o otro derecho de petición. Entonces, creo que ahí hay un agotamiento de esos mecanismos individuales. No sé, repito, cuál sea la estrategia colectiva, pero yo creo que hay que sacar esto de la exigibilidad y de la justiciabilidad del ámbito individual, preservando obviamente las cosas que garantizan. No se trata de dejar desamparada a la gente. Y por último, yo invitaría a que empecemos a mover en el tema académico la noción de víctima en salud. O sea, la observación 14 que tanto se ha mencionado acá tiene por allá como en el artículo 50 en adelante o por allá, ya cuando uno está cansado de leerla, tiene las nociones de daño, reparación y no repetición. Hay que llenar de contenido empírico esto. Las únicas víctimas en este país, así sea esta situación también muy dramática, no son las del despojo de tierras o las de las violaciones de los derechos civiles y políticos. Claro, el país tiene una tarea política y un compromiso y un reto ahí, pero no puede haber una construcción de paz en este país, o de posguerra, pues, porque no, posconflicto no va a haber, conflicto siempre existirá, pero una construcción de posguerra con un sistema de salud y con una situación de derechos sociales como la que tenemos en Colombia. Entonces, creo que en el ambiente académico tenemos que empezar a mover esa noción de víctima, o sea, es que la gente se muere, es de verdad, la gente deteriora su estado de salud, lo único evidente no es el paseo de la muerte, es aquello que empezó siendo pos y como lo negaron terminó siendo no pos en el antiguo sistema, ¿no es cierto? O terminó requiriendo una altísima tecnología precisamente porque no fue atendido de manera oportuna. Entonces, dejaré ahí esos comentarios para un centro de pensamiento. Los indicadores de tuberculosis que se indican que no son igual que antes y como una persona, hay estudios que indican que una persona que es diagnosticada con cáncer de mama, para efectos de acceder a la confirmación del diagnóstico tiene que esperar 6 meses. Está documentado que en un cáncer de mama, ¿qué sucede? La integralidad en la prestación. Entonces hay una duplicidad de los costos del ciudadano, porque no solo estamos cotizando, sino la gente que tiene alguna posibilidad de pago, sencillamente paga servicios particulares, dada esos problemas de integralidad. Bueno, buenas tardes. Yo quería mencionar que pues considero que la situación no está en que las expectativas de la población hayan pues aumentado, sino que hay una violación sistemática al derecho a la salud. Pues yo soy estudiante de medicina y veo pues cómo en muchas ocasiones nuestros pacientes, lo que ya se ha mencionado, tienen que esperar un montón de tiempo para que les acepten, la EPS les diga que sí se puede realizar tal paraclínico, que sí les va a autorizar tal medicamento, y todo eso pues va en detrimento de la salud porque la enfermedad continúa y pues todos estos trámites y pues todo esto lleva a que la situación de los pacientes sea más grave. Entonces yo creo que no es tanto las expectativas, sino que el mismo sistema está violando el derecho constantemente. El doctor Jairo y el doctor Mauricio, ¿no? Jairo. Sí, yo quiero saludar muy especialmente esta iniciativa de la conformación del Centro de Pensamiento por parte de la Facultad de Derecho. Creo que es muy oportuna y que ha sido validado en este escenario pues, la apertura de este debate. De lo dicho hasta aquí, que me parece muy enriquecedor, me queda la duda de cuáles son las posibilidades reales hoy en día en la construcción de un acuerdo social. ¿Cómo se podría llegar a un proceso de construcción de un acuerdo social? Yo creo que todavía ni siquiera hay un reconocimiento de las diferentes posturas. Entonces, digamos que allí me parece que hay un terreno todavía amplio por recorrer y que, pues, por supuesto, el Centro de Pensamiento puede tener una contribución importante. Yo comparto plenamente el planteamiento de que existe una disociación, pero quisiera que en estos escenarios ojalá se diera más cabida al otro actor que usualmente está ausente. Creo que visibilizar que en las instituciones sociojurídicas también está presente el Estatuto del Sector Financiero y la Superintendencia Financiera
regulando los temas del derecho a la salud y que juega un papel muy importante en cosas como cómo se establecen los estudios actuariales, cómo se establece todo el manejo de los aspectos administrativos y muchos procedimientos que usualmente quienes estamos del lado de la salud no conocemos y que en el fondo están pesando mucho en la toma de decisiones. Entonces parecen diálogos de sordos o por lo menos dos planos completamente distanciados que no se contemplan. Yo sí creo que es muy importante que en un trabajo interdisciplinario se empiece a dar un debate que, por supuesto, que saludo de manera muy importante la posibilidad de hacerlo con el sector académico del campo de la ley, de las normas, del derecho, pero creo que también es muy importante ese otro actor del campo económico, de los actuarios, de los economistas, de los administradores, que están teniendo un peso muy alto y que creo que en parte es lo que uno podría entender de la falta de posibilidades de establecer acuerdo, porque son dos lógicas muy distintas y hoy se pone en evidencia aquí en la forma en que se entiende la gestión. Son múltiples dimensiones de la gestión y que muchas veces van en contravía. Y lo otro que quisiera notar es que aquí también está de presente entonces las lógicas que hay en el mundo empresarial, porque en el campo del desarrollo de las sociedades capitalistas también la noción del papel de la empresa ha tenido diferentes dimensiones. Y ha habido momentos en la historia del capitalismo donde, por supuesto, la acumulación originaria, todo este capitalismo salvaje ha estado presente, pero la historia no es que se haya superado del todo, ¿cierto? Mucho de la lógica de la etapa actual del capitalismo vuelve a colocar una ética donde la ética es precisamente obtener los mayores beneficios. En esa óptica, entonces, ¿cuál es la posibilidad de un acuerdo social? Sobre cuál es la contribución que hace el mundo empresarial, por ejemplo, a un tema como el de la salud. Entonces, digamos que con lo que Néstor decía, me queda la preocupación de si podemos tener confianza en que el empresariado que participe de la salud en Colombia va a tener una ética al servicio de un interés común o si va a colocarse en una ética de aprovechar las mayores posibilidades para obtener las mayores ganancias. Si hay desconfianza de fondo de eso, un acuerdo social va a ser muy difícil. Entonces, cabe la pregunta al empresariado es ¿qué contribuye el empresariado como construcción de salud en la sociedad? ¿Cómo la inversión económica que haga la sociedad produce salud? Porque podemos decir que se aumenta el PIB, pero para engrosar el bolsillo de unos pocos. O realmente podemos tener mecanismos que evalúen cuál es el aporte real y concreto que el sector empresarial hace a la construcción de la salud en la sociedad y pues en esa medida qué legitimidad puede tener esa participación. Pero también aquí cabe la necesidad de un debate público sobre cómo sustraer al Estado del manejo de los intereses particulares, cuestión que en el mundo entero está en tela de juicio, sobre todo con el planteamiento de poner en explícito los conflictos de interés que pueden tener personas e instituciones en el momento en que se hace toda esta toma de decisiones y las puertas giratorias que se presentan entre que confunden los intereses del sector privado con el papel que puede jugar el Estado. Entonces, no sé, creo que la tarea es muy amplia. De nuevo reitero que es muy oportuno la iniciativa del Centro de Pensamiento y que todavía pues hay un recorrido bastante amplio para trabajar estos aspectos para superar el actual estado de cosas. Muchas gracias. Bueno, ya después de 5 horas de trabajo es justo que vayamos. Quisiera simplemente pues agradecerles a ustedes. Aquí hay colegas como la Fiscalía General de la Nación que tiene una escuela de formación y que quiso acompañarnos acá, los profesores de la Facultad de Artes, doctora, profesores y colegas que todavía pues no nos hemos identificado de pronto muy claramente, pero que pues la idea es que
el próximo 27 de agosto vamos a tener el segundo conversatorio. ¿Por qué el 27 de agosto? Vamos, incluso la idea es que antes del Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, Derecho Fundamental a la Salud, tengamos estos 3 escenarios también para irnos visualizando, para que nuestros interlocutores internacionales pues también puedan actuar con nosotros. Es decir, la idea es que nuestros problemas los miremos nuestras divergencias y además las alternativas. Este centro de pensamiento es diverso, como debe ser, como lo es el país. Y la idea, digamos, yo diría que los acuerdos sociales, en el sentido de que acuerdo, bueno, una pluralidad de cosas, pero que sí tiene la pretensión, como lo predica la Universidad Nacional, no solamente de difundir el conocimiento, sino de sacar propuestas públicas sobre alternativas de solución para esto. Aquí no tratamos, por ejemplo, algo que es muy importante, como es hoy en día en el sistema de salud todo lo que es la cadena de contratos, que no, la cadena de contratos, que pues lo hemos dicho todos de alguna manera, pero hay una cadena de contratos que encarece esos costos de transacción muy altos. Hoy iba a estar con nosotros Jaime Ramírez, tuvo un evento familiar que le impidió venir acá, de esos donde uno no se puede eludir, así de que manda disculpas, pero pues está presente aquí. Lo mismo el profesor Restrepo de la Universidad de Antioquia, de la Asociación Colombiana de Estudios de Economía de la Salud. Pues digamos que de alguna manera todo esto que está reclamando el profesor lo tenemos contemplado. Obviamente que de alguna manera las sugerencias que ustedes han tenido aquí, nosotros las recopilamos, las miramos, las procesamos, y la idea es justamente que avancemos un poco. De pronto, en la reunión del 27, pues miraríamos colectivamente también, no es que nos sentamos unilateralmente, sino de acuerdo a las inquietudes de ustedes, a ver en qué elementos podemos progresar, en qué elementos podemos alternar para ir presentando propuestas públicas. La idea es que este centro sea un articulador. Aquí no hay hegemonías, sobre todo en el conocimiento cuando hay diferentes perspectivas. Lo que sí creemos es que desde el derecho se pueden hacer aportes, desde el derecho se pueden aclarar muchas situaciones. El derecho a veces, bueno, quienes están muy metidos ya en el accionar de la prestación de los servicios, de pronto les estorba en ocasiones, y en efecto cuando está dedicado a estorbar, estorba, y el derecho estorba cuando está dedicado a estorbar. Cuando está dedicado a superar problemas, lo supera relativamente fácil. Así de que, pero esas, digamos, alternancias que vamos teniendo nos inducen, y a mí me parece las propuestas que hizo doctora Esperanza, me parecen muy pertinentes, sobre todo el tema pedagógico, y sobre todo que estamos digamos, en escenarios académicos, entonces la parte pedagógica, y no solamente para académicos, y yo creo que ustedes lo han dicho todos. Nosotros creemos que con ya hay una página web dedicada a esto, les solicitamos quienes tengan artículos, quienes tengan propuestas, ahí se van colocando porque esto es diverso, aquí hay diversidad, entonces hay diferentes propuestas, no es que tiene que pensar A o B, que no estaríamos en la academia, estaríamos en otro escenario. Entonces, de conformidad con eso, les solicitamos también a ustedes, en la medida de lo posible, que nos hagan llegar eso. Ya han llegado algunas, ustedes están viendo por ahí circular un libro que gentilmente nos lo dio Naciones Unidas, que recupera toda la estructura normativa internacional, eso nos aporta mucho. Y así pues iremos sacando, porque la idea también es recoger todo esto y publicarlo. La universidad pues tiene esa pretensión. Y la última idea es que también creemos que la justicia puede ayudar a corregir inequidades. La justicia, ahí sí que, como dice un gran doctrinante en derecho, la justicia como corrección puede ayudar a corregir muchas de estas inequidades. De hecho, nosotros estamos trabajando como centro con la Corte Constitucional. Lo que ustedes ven en la página web es trabajo conjunto entre la Corte Constitucional y nosotros, en el sentido de que hay cantidad de cosas que ni siquiera ellos mismos conocen en ocasiones, porque es tal la cantidad de decisiones
y lo que tratamos de hacer es presentar información para que el debate sea más rico y que en efecto la pretensión del Centro Decano de Pensamiento y nuestra querida decana, también para que esto pueda producir una rentabilidad social a todos los ciudadanos colombianos. Muchas gracias por estar aquí, estamos invitados a almorzar ahora.